Siguiente pregunta. ¿Quién es el fundador de la Iglesia de Dios? ¿Y a quién levantó Dios y le entregó en sus manos el Evangelio del Reino, por el cual Dios ha de salvar al mundo? A través de lo que hemos venido estudiando, hoy, hermanos y hermanas, podemos comprender que el fundador de la Iglesia de Dios que está sobre esta tierra es nuestro Señor Jesucristo. No es ningún otro hombre, sino que es Jesucristo, el Hijo de Dios. En estos tiempos, cada iglesia que existe sobre la faz de esta tierra tienen su profeta, tienen su apóstol, donde estos miembros de estas iglesias manifiestan que el fundador de esa iglesia, la cual se nombra ser la Iglesia de Dios, ha sido ese profeta o esa profetisa o ese apóstol. Por ejemplo, los adventistas, ellos tienen su profetisa, donde ellos consideran que es ella a la que Dios tomó para fundar su iglesia. Lo mismo lo consideran los testigos de Jehová, la Iglesia Católica, incluso nosotros, a los que pertenecimos a la Iglesia Monte de Sión, Iglesia de Judá, llegamos a comprender, según lo que se nos enseñó, que el fundador de la Iglesia de Dios fue nuestro hermano Abel Hernández, nuestro hermano Balbino Pleites y nuestro hermano Julio Argueta. Eso es lo que nosotros llegamos a comprender. Y así sucesivamente, todas las iglesias llevan esta misma característica, este mismo ideal de entender las cosas a esa manera. Pero la verdad de todo esto, que ninguno de estos hombres o de estas mujeres, que muchos los podrán tener como fundadores de la Iglesia de Dios, son fundadores de la Iglesia de Dios. El fundador de la Iglesia de Dios es nuestro Señor Jesucristo, a quien levantó Dios y le entregó en sus manos el Evangelio del Reino, a quien Dios ha levantado es a nuestro Señor Jesucristo. No fue nuestro hermano Abel Hernández, no fue nuestro hermano Balbino Pleites, no fue nuestro hermano Julio Argueta, no es mi persona, no es la profetisa que fundó la iglesia los adventistas, no es el profeta o el apóstol que fundó la iglesia Testigos de Jehová, o el profeta o apóstol que fundó la iglesia de los adventistas, o las otras iglesias. No es ninguno de ellos. A ninguna de estas personas se les fue dado por Dios el Evangelio del Reino.
quien trajo del reino de los cielos a la tierra la doctrina que ha de regir a la iglesia mientras esté sobre la faz de esta tierra, fue nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón, nuestro Señor Jesucristo es el fundador de la iglesia de Dios. Nuestro Señor Jesucristo es el hombre levantado por Dios, a quien Dios le entregó en sus manos el evangelio del reino. Y Él vino desde los cielos a la tierra y nos lo dio, nos lo reveló a nosotros. Por esa razón nosotros hoy no debemos de confiar en nadie, porque a través de la historia hay muchos que se han levantado usurpando el lugar de nuestro Señor Jesucristo. La mayoría de las iglesias han sido fundadas, han sido constituidas sobre la faz de esta tierra de la siguiente manera. Un hombre o una mujer en cierta ocasión se levantó diciendo que Dios se le manifestó a través de ángeles, a través de profecía, a través de revelaciones, y que Dios le entregó a ellos el verdadero evangelio. Esto, hermanos, no es así. El verdadero evangelio, ¿quién lo trajo? Fue nuestro Señor Jesucristo. Y hoy podemos ver que la mayoría de las iglesias se rigen conforme a la revelación que supuestamente Dios le dio a cierto profeta o a cierto apóstol de la iglesia. Y estas personas, por esa razón, no toman en cuenta muchas cosas que están en la Biblia, porque muchas cosas que están en la Biblia no se las reveló de la misma manera a estos profetas, a estos apóstoles. Entonces, aquí, hermanos, tenemos que meditar algo. ¿A quién vamos a creer? Nosotros debemos de creer a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, Él es el camino, es la verdad, es el hombre levantado por Dios para dirigir la iglesia hacia el reino de los cielos. Es el sumo sacerdote que está sobre la casa de Dios para ayudarnos, para interceder por nosotros los seres humanos. Por esa razón, no creamos a muchos que se han levantado diciendo: Dios se me manifestó, Dios a mí me entregó el verdadero evangelio. El verdadero evangelio siempre ha sido uno, hermano. Dijo el apóstol Pablo que no habían 2 o 3 evangelios, solamente existe un evangelio. ¿Qué es lo que sucede? Que muchos en este tiempo están confundiendo a las personas. ¿De qué manera? Predicando un evangelio diferente, pervirtiendo el evangelio, o sea, cambiando el evangelio, adulterando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón es que hay mucha confusión en este tiempo. Si todos nos quedáramos con las palabras que habló nuestro Señor Jesucristo, la cual también han sido confirmadas por los apóstoles, no habría ningún problema. Todos estaríamos en una misma mente y en un mismo parecer. Pero ¿por qué hay confusión? ¿Por qué no hay unidad? Porque unos predican de una manera,
otros predican de otra manera. Y esa es la confusión. Pero nosotros debemos de sentirnos seguros en esto, que el Evangelio que trajo nuestro Señor Jesucristo a esta tierra y que se le fue revelado a sus apóstoles, los cuales fueron los encargados de enseñar ese Evangelio a todas las iglesias de Dios, no puede ser cambiado. Ni un ángel puede cambiarlo. Ni aún los apóstoles mismos que vinieran hoy en este tiempo pueden cambiar ese Evangelio. Y todo aquel que haga esto dice que es un anatema. Es una persona separada de Dios, que no tiene parte en el pueblo de Dios, que no es siervo de Dios, que no es apóstol de Dios. Es una persona que está bajo maldición, porque todo aquel que se separa de Dios está bajo maldición. El apóstol, en la carta que escribió a la iglesia de Galacia, dijo que estaba sorprendido de ver que tan pronto ellos se habían apartado del que los había llamado. ¿Y de qué manera ellos se habían apartado del que los había llamado, que era Dios, por medio de Jesucristo? Dice, por seguir un evangelio diferente. O sea, todo aquel que no se conforme con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y quiere más, se aparta de Dios. El apóstol Pablo le escribió a Timoteo y le dijo que cualquiera que no se conformara con la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo, esta persona deliraba. Esta persona estaba confundida, estaba extraviada, nada sabe. Ahora nosotros lo que tenemos que hacer es afianzar las palabras o la doctrina que trajo nuestro Señor Jesucristo desde el cielo a nosotros acá, los que estamos en la tierra. Y esa doctrina ha sido confirmada por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, por esos varones que Él levantó. Y eso es lo que nosotros en este tiempo, hermanos, debemos de sostener. Así que el fundador de la iglesia no ha sido ningún hombre que haya fundado alguna iglesia que exista sobre la faz de esta tierra. No ha sido ninguna mujer, ha sido nuestro Señor Jesucristo, a quien se le dio el verdadero evangelio del reino de los cielos. Fue a nuestro Señor Jesucristo. No fue al profeta, al apóstol de los adventistas, no fue al profeta, al apóstol de la iglesia Monte de Sión, no fue al profeta o al pastor de la iglesia La Hermosa de Sión, Jardín del Edén, no fue a él. No fue al apóstol o al profeta de la iglesia Testigos de Jehová, en ningún momento fue a ellos. Fue a nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, meditemos en esta parte de este estudio bíblico.